Sí. Bien, les decía entonces, bueno, que la sala constitucional es la competente, ¿no? Eh, ya vamos a ver cuáles son las modalidades en que se puede presentar o que se puede promover la acción, pero a pesar de que puede haber participación de alguna manera de cualquier órgano jurisdiccional, porque la acción de control constitucional se puede interponer en cualquier etapa de un proceso, del proceso que nosotros eh, estemos, ¿verdad? Sin distinción. Entonces, participa, obviamente hay una intervención de los órganos jurisdiccionales, pero la competencia exclusiva para llevar el proceso es de la Sala de lo Constitucional. Entonces, porque tiene esa facultad de ser el intérprete de la Constitución. Por eso en otras instancias, cuando se va a crear una norma, una ley, el Congreso Nacional envía consulta, ¿verdad?, a la Sala Constitucional para que emita un dictamen sobre los proyectos de ley que se van a aprobar, o cuando se da el veto de parte del presidente, ¿verdad?, para la aprobación de una ley, también observamos pues la presencia de la Sala Constitucional interpretando la Constitución. Entonces, por eso ellos son los competentes, ¿no? El propósito de la acción de constitucionalidad, pues, es sobre todo, pues, garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, de dar supremacía a la norma constitucional, de darle ese ese estatus, ¿verdad? Que tanto se procura a ese nivel jurídico, ¿verdad? Jerárquico. Entonces, a través de la acción de inconstitucionalidad se pueden declarar inconstitucionales las leyes o algunos preceptos, porque no necesariamente toda una ley va a ser inconstitucional, sino un artículo o algunas disposiciones, algunos preceptos, y en ese sentido, pues pueden ser sí, declaradas por razón de contenido o por razón de la forma en cómo fueron aprobadas. Vamos a profundizar un poquito de eso, ¿verdad? En cuanto a la forma, podemos decir cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la misma Constitución, si no se han seguido los pasos que la misma Constitución establece para aprobar una ley, ¿verdad? Y obviamente, pues se estaría incurriendo en un defecto en la creación de ella. Y también en cuanto al contenido, cuando esa norma, esa ley o ese precepto es contrario a la Constitución. De esa manera, pues podemos entender que la acción de inconstitucionalidad se puede proponer de manera total o de manera parcial. De manera total entenderíamos que se derogue completamente la ley. Y si es parcial, únicamente aquellas disposiciones, aquellos preceptos, aquellos artículos que consideremos que están violentando la Constitución, ¿verdad? Lo que hay de fundamental en esto, que para que podamos promover la acción de constitucionalidad, debemos tener un interés personal legítimo, ¿verdad?, de promover la acción. Cuando es en cuanto a la forma, pues la misma ley sobre justicia constitucional nos establece pues estas dos modalidades, ¿verdad?, para promover la acción. Cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con una inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución, si es que se ha reformado una disposición constitucional. Por ejemplo, alguna interpretación que se pueda dar sobre artículos o reformas sobre artículos constitucionales, si estos afectan los derechos fundamentales, los derechos humanos y la esencia misma de la Constitución, entonces se puede declarar en cuanto a la forma. Y cuando se ha aprobado un tratado internacional que afecta pues una disposición constitucional, ¿verdad? Y no se ha seguido un procedimiento tal como lo establece el 17 de la Constitución de la República, ¿verdad? El procedimiento que recordábamos nos indicaba que cuando entra en vigencia un tratado que es contrario a la Constitución, pues necesitará ese tratado ser aprobado por las 2/3 partes, que son los mismos requisitos para las reformas, y después de que ese tratado entre en vigencia hay que eh, reformar la Constitución. Pero si no se ha aprobado en base a esas 2/3 partes, estaríamos hablando de un defecto de forma de la aprobación de ese tratado. Por lo tanto, cabe perfectamente la acción de constitucionalidad. En razón del contenido,
pues es contra obviamente el contenido de la ley, la esencia de la ley, ¿verdad? Que la norma sea totalmente separada de lo que aspira el derecho fundamental o el derecho humano que nuestra Constitución establece. Entonces, las leyes que sean contrarias a la Constitución, ¿verdad? O cualquier otra norma, ¿verdad? De carácter y de aplicación general, que no estén sometidas al control de jurisdicción contencioso administrativo. ¿Por qué habla la ley de esta excepción? Que no estén sometidas, porque las que estén sometidas al control de la jurisdicción contencioso administrativa, pues tendrán que ventilarse por esa vía de lo contencioso administrativo. Si hay una norma de carácter o de aplicación general. Estamos hablando de, no de las leyes, sino de una disposición que, por ejemplo, emita el Poder Ejecutivo a través de un decreto o que emita una municipalidad a través de un plan de arbitrios o de una ordenanza, ¿verdad? O cualquier otra dependencia del Estado, ¿verdad? Que esté sometida a la jurisdicción de los órganos de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Si estas no son sometidas a eso, pues, y son contrarias a la norma constitucional o infringen los preceptos constitucionales, pues estaremos hablando de que se puede emitir una acción o interponer una acción de constitucionalidad. También cuando la ley ordinaria, cualquier ley, contradice el contenido de un tratado, ¿verdad? O una convención internacional. Entonces, hay muchas leyes que bien podríamos someterlas a este control, ¿verdad? Obviamente tenemos que probar el interés legítimo, el interés personal, el daño que nos causa esa ley para poder interponer la acción, para tener legitimidad para interponer la acción. No solo porque no estemos de acuerdo o porque observemos que hay una ley ordinaria que es contraria a la Constitución o a un tratado internacional, vamos a poder interponerla. Hay que probar que realmente nos afecta, nos causa un agravio, ¿verdad? Bien, ese es el propósito, ¿verdad? Y las formas en que se puede interponer. Hoy hay que ver cómo se promueve la acción. Bueno, hay tres formas en las que se puede promover. En esencia, pues hay dos a petición de parte y la otra que es de oficio. A petición de parte, entendemos entonces que es por vía de acción o por vía de excepción. Por vía de acción, estamos hablando de que es una acción que se ejerce directamente ante la Sala de lo Constitucional. Nosotros acudimos por iniciativa propia, alegando un interés legítimo, personal, ¿verdad? Y un daño que nos causa ese precepto o esa ley directamente ante la Sala. Como si interponemos cualquier demanda en cualquier tribunal, ¿verdad? O cualquier requerimiento o acusación en materia penal, de esa misma modalidad. Entonces, presentamos un escrito de acción, un escrito de demanda de inconstitucionalidad de una norma. En cambio, en vía de excepción es a través de una interposición dentro de un proceso. Supongamos que estamos llevando un proceso de cualquier materia de derecho ordinario en los tribunales y nos enteramos de que una norma que se pretende aplicar es inconstitucional. Entonces, interponemos vía incidente, ¿verdad? Dentro de los procesos recordemos que existen los incidentes, esas cuestiones incidentales que podemos interponer dentro del proceso en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando no sea con la sentencia, ¿verdad? Porque nosotros, si llegamos a la sentencia, si dejamos pasar todas las etapas procesales y ya estamos en la sentencia y nos enteramos de que ese precepto constitucional ese precepto legal que se está aplicando es inconstitucional, no cabe el recurso de acción de inconstitucionalidad, sino lo que cabrá es la impugnación de la sentencia, si es que esta sentencia nos afecta, ¿verdad? Si la sentencia nos afecta por la aplicación de esa ley, entonces podemos interponer la impugnación de la sentencia y ya pues elevamos esa causa a las instancias superiores correspondientes, Corte de Apelaciones o un recurso extraordinario de casación incluso, ¿verdad? Entonces, eso es en la vía de excepción dentro del proceso.
Vamos a ver cuál es el procedimiento en cada una de estas etapas. De oficio, se me escapaba, de oficio, pues obviamente es cuando el juez se da cuenta de que va a aplicar una norma y esa norma es contraria a la Constitución o es contraria a un tratado o fue aprobada, en cuanto a la forma fue aprobada, pues no siguiendo lo preceptuado en la misma Constitución. Entonces, el juez, pero ya vamos a llegar a ese procedimiento. Bien, ¿cómo se establece el procedimiento vía acción? Pues se interpone una demanda, como la acción que vieron ustedes en el análisis del fallo de la Corte del 2015, ¿verdad? Referente a la inaplicación de los artículos constitucionales que hablan de la reelección. Entonces, esa acción de inconstitucionalidad fue promovida a través de la vía de la acción. Se interpuso un escrito de demanda, ¿verdad? Cumpliendo con los requisitos que establece la Ley sobre Justicia Constitucional. Y bueno, una vez admitidas las demandas, se da traslado al Congreso Nacional para que remita todos los antecedentes a la Sala de lo Constitucional y además presente un informe, ¿verdad? Un informe detallado sobre lo que se está demandando. Para eso, pues el Congreso Nacional tiene un término de 5 días que deberá cumplir, ¿verdad? Estrictamente. En cuanto a la presentación de la demanda y la admisión de la demanda, la Ley sobre Justicia Constitucional no nos establece un término. Entonces, es un término, diríamos, judicial, el que se aplica ahí, no es un término legal propiamente, porque la ley no nos lo establece expresamente, ¿verdad? Entonces, es un término judicial para admitirla, pero una vez admitida, sí que nos dice, se remite al Congreso y el Congreso tendrá 5 días para entregar esos antecedentes y ese informe. Cuando el Congreso ha devuelto los antecedentes o el informe, una vez se tiene recibido, se da traslado al Ministerio Público, para que el Ministerio Público, como pues garante de los derechos del mismo Estado, emita un dictamen en el término de 6 días. Tiene 6 días el Ministerio Público para dar su opinión, ¿verdad? Lo que se conoce como la opinión fiscal, generalmente se conoce como opinión fiscal, ¿verdad? Esos dictámenes que ellos presentan cuando se hace consulta en los procesos. Una vez que ha recibido la Sala de lo Constitucional nuevamente el expediente, ¿verdad? Porque vamos a entenderlo que lo que se hace es archivar un expediente. Entonces, una vez recibe el expediente con el dictamen del Ministerio Público, pues la Sala Constitucional tiene el término de 20 días hábiles para emitir la sentencia. ¿Qué pasa si el Ministerio Público deja pasar esos 6 días y no presenta su dictamen? Pues eso no interrumpirá el curso del proceso, ¿verdad? Se podrá seguir el proceso, la Sala de lo Constitucional podrá emitir la sentencia sin ningún inconveniente, ¿verdad? Sin que esto represente un agravio para la parte solicitante o para el mismo Congreso, que es el recurrido, ¿no? Porque ha sido el que ha aprobado una ley que se considera inconstitucional. Bien, esa es la vía de la acción. La vía de la excepción es bastante similar al proceso, lo que varía es en la etapa inicial, ¿verdad? Puesto que, como mencionaba, se interpone a través de la vía incidental un incidente que tiene un carácter suspensivo del proceso, es decir, que si nosotros en la etapa probatoria interponemos el incidente la acción inconstitucionalidad vía excepción, porque estamos viendo que hay una ley que se está aplicando, un precepto legal que se está aplicando, que es contrario a la Constitución, o a un tratado, recordemos, a un tratado, pues entonces el juzgado que está conociendo la causa, mediante providencia, ¿verdad? Recibirá el escrito, es decir, emite una resolución donde establece que ha sido presentado, ¿verdad? En tal fecha una acción de inconstitucionalidad vía excepción y que por lo tanto se debe remitir la misma, ¿verdad? De inmediato a la Sala Constitucional. Y luego viene prácticamente el mismo procedimiento de la vía de acción, que la Sala Constitucional va a verificar si es admisible esa acción o es inadmisible. Y si es admisible, pues el mismo proceso se remite al Congreso, luego al Ministerio Público y luego el término para sentencia.
¿verdad? Lo único, como le digo, es que interrumpe. El juicio queda en pausa, queda en suspenso hasta que se devuelva lo resuelto por la Sala Constitucional. Si la Sala Constitucional en la sentencia declara sin lugar la acción constitucional, pues se sigue el proceso en el que estaba. Supongamos que estábamos en un proceso laboral o en un proceso penal o civil, se va a continuar. ¿Y qué va a pasar con esa pausa que se hizo, ese incidente? Pues el que propuso la acción de inconstitucionalidad vía acción deberá reparar los daños y los perjuicios que haya causado a las partes por esa suspensión, por esa interrupción. Supongamos que estamos tratando de una materia civil donde se hablan de cuestiones monetarias, o en una materia laboral, ¿no? Que estamos también hablando de una cuantía laboral. Pues todos esos daños y perjuicios que se provoquen producto de esa dilación del proceso que hemos generado, tendremos que saldarlos, ¿verdad? Tendremos que pagarlos. Y bueno, y obviamente el proceso va a continuar como si nada hubiera pasado. Muy bien. Ahora, si es mediante oficio, es decir, que el juez apreció que se le presentó una demanda, se le presentó una acción y los preceptos que se están invocando son contrarios a la Constitución, son contrarios a un tratado, pues el juez de oficio lo puede hacer dictando una resolución motivada, un automotivado, ¿verdad? En el que debe señalar con precisión, bueno, que estos son requisitos esenciales de las resoluciones judiciales, ¿verdad? Sobre todo de los autos y las sentencias, que deben ser resoluciones desarrolladas con suficiente motivación, con la fundamentación necesaria, desarrolladas y creadas con claridad y precisión, congruentes. Entonces, debe llevar todos esos requisitos esenciales de las resoluciones judiciales, ¿verdad? Mencionando que, pues, la ley o el precepto legal que el juez considera que violenta la Constitución, ¿verdad? Y por qué esa ley o ese precepto constitucional va a afectar en la decisión de su juicio. Si es que realmente va a afectar, ¿verdad? En su fallo. Si no afecta, pues no debería el juez interponer de oficio una acción de inconstitucionalidad. Pero si lo considera y elabora una resolución motivada, pues va a remitir las diligencias a la Sala Constitucional y eso significará también un efecto suspensivo del proceso. Va a quedar en pausa porque el juez no va a poder resolver ese proceso hasta que la Sala Constitucional le haya pues manifestado su interpretación. Recordemos, la Sala Constitucional tiene esa facultad de interpretación última de la Constitución, entonces le va a manifestar, ¿verdad? A través de la resolución sí lo que el juez de oficio consideró, ¿verdad? Como un precepto contrario a la Constitución. Y bueno, luego se sigue el mismo proceso, ¿verdad? En esencia el trámite es el mismo, se admite, se da traslado al Congreso, luego de haber recibido el Congreso, el Ministerio Público emitirá un dictamen y recibido ese dictamen, la Sala Constitucional resuelve en 20 días y le ha de notificar y comunicar al juez, ¿no? O al tribunal que haya peticionado esta acción. Bueno, esas son las tres formas de promoverlo, ¿verdad? Luego, pues, encontramos lo que es la sentencia. ¿Cuáles son los alcances, cuáles son los efectos que puede tener una acción de inconstitucionalidad? Ya decíamos, puede ser total, toda una ley, o únicamente aquellos artículos o aquellos preceptos, porque dentro de un artículo, recordemos, podemos encontrar secciones dentro del mismo artículo, ¿verdad? Numerales o requisitos esenciales que pueden ser contrarios a la Constitución. Y esos pueden ser declarados como tal, ¿no? Y derogarse. Pero si consideramos que toda la ley es arbitraria, pues se puede declarar totalmente. El trámite, una vez que se ha declarado, recordemos que en las tres días, pues la Sala Constitucional tiene 20 días para emitir la sentencia. Una vez emitida esa sentencia, se va a notificar a las partes, personalmente o de oficio, ¿verdad? Si es de oficio,
En todos los juzgados del país, en todos los tribunales del país y cortes, existe lo que se llama la tabla de avisos, que es una sección dentro del juzgado, y es literalmente eso. Ustedes van a ver un pizarrón, ¿verdad?, que hace la función de tabla, y ahí van a ver comunicados. Si las partes interesadas no se fue a notificar, ¿verdad?, personalmente, ¿verdad?, entonces se hace a través de la tabla de avisos dentro de los 10 días hábiles siguientes, ¿verdad? Entonces, son 10 días después de los 20 días para notificar a las partes. Después de que sea notificado, pues habrá que remitir dentro de los siguientes 5 días a la fecha de esa notificación todos los antecedentes. Supongamos que si fue presentado vía excepción o presentado vía oficio, que sabemos que está en medio de un proceso presentada esa acción de inconstitucionalidad. Entonces, una vez notificado, hay que remitir todos los antecedentes, todo el expediente y la resolución misma al juzgado que está conociendo el proceso. En cuanto a la ejecución, una vez que ha quedado notificada a las partes y se han remitido todas las diligencias, si, se va a notificar, se va a comunicar al Congreso Nacional, ¿verdad?, para que pueda pronunciarse y además hacer la publicación respectiva de la derogatoria de esa ley o de la derogatoria de ese precepto que se ha declarado inconstitucional. Por lo tanto, es de una ejecución inmediata. Aquí sí que no nos establece un término o un plazo para ejecutar la resolución de la acción constitucional, sino que es inmediato. Una vez lo recibe el Congreso, pues debe derogarlo, ¿verdad? Debe derogar esa norma y publicarlo en el Diario Oficial de Gaceta. ¿Qué pasa con aquellas situaciones jurídicas, aquellos procesos que se han conocido con una ley que fue declarada inconstitucional? Pues no van a afectar, ¿verdad? No la van a afectar en ningún sentido, puesto que, recordemos, de acuerdo a los principios procesales y en general, ¿verdad?, los principios legales, la ley no es retroactiva. Entonces, si se declaró inconstitucional una ley bajo la cual ayer se estableció firme una sentencia, esa sentencia firme es ejecutable. A pesar de que lo que alegue o el precepto legal que haya dado fundamento a esa sentencia, el día de hoy quede sin valor y efecto, ¿verdad? No es retroactiva la ley. A excepción sabemos de la materia penal, que cuando beneficia pues al imputado, bajo el principio del indubio pro reo, pues entonces obviamente sí que puede retrotraerse la ley, ¿verdad?, cambiarse la resolución en base al beneficio para este, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es el alcance y los efectos que tiene este proceso, esta acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Tienen alguna duda, algún comentario respecto de esto? ¿Ha quedado más claro aquel fallo que vieron de la Corte? No hay dudas, chicos, chicas, chicos. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, en el artículo, sí anoten, en el artículo 79, en el artículo 79 de la misma ley sobre justicia constitucional, encontramos los requisitos para elaborar una demanda de acción de inconstitucionalidad. Esa es la siguiente tarea, ¿verdad? El día de hoy tienen que subir la del amparo. Esta la vamos a dejar para el día martes, no se la voy a dejar para el lunes, para que les quede todo el fin de semana y el día martes van a presentar entonces una acción de inconstitucionalidad. Lo mismo, el escrito de demanda, ¿verdad? Lo mismo que han venido haciendo con los otros procesos, ¿verdad? Y bueno, ya saben cómo formularlos. Entonces, desde el día de hoy les dejaré en el Moodle la opción para subir la tarea. Si lo hacen antes, pues todo bien, ¿no? No sé si hay alguna duda con eso. ¿Estamos bien?
Pues entonces nos veríamos el día lunes, si Dios permite, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno, abogado, gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, Dios los abogado. bendiga. Buenas noches. Se me Feliz cuida. fin de semana a todos. Feliz fin de semana a todos. Hola, abogado. Buenas noches.